bienvenida a todas aquellas personas que están visitándonos como oyentes en esta casa abierta que hicimos, en este taller de tanatología. Son 30 horas y nos vamos a estar reuniendo por 13 jueves corridos, y nada más pues lo abrimos a diferentes personas para que conozcan lo que estamos haciendo y a ver si les interesa, porque el año que viene vamos a abrir otro curso y la idea es seguir dándolo a conocer. Así que me gustaría ir por encimita de las personas nuevas que se están uniendo en el día de hoy para que nos digan su nombre y qué los trae aquí. Empezamos por acá. Sí. Mi nombre es Janet Velázquez, pertenezco a la Capellanía Fraternidad Internacionalizada y en Toalta. Estoy para servirles y estoy aquí, claro está, para aprender a cómo poder trabajar con la sociedad. Y no solamente con la sociedad, sino también con la familia. Gracias. Encantada de conocerlos. Bueno, buenas tardes ya. Mi nombre es Victoria Medina, también pertenezco a la sociedad Sinai, y somos obreros y siervos del Señor. Venimos aquí a capacitarnos para poder dar un mejor servicio ante las situaciones que nos encontramos. Dios les bendiga. Gracias, bienvenido. Por ahí tenemos a Aida, que es de las usuales, tenemos a Ibe, tenemos a Lidia, acá teníamos a Chabeli, tenemos al capellán Enrique, de acá de los Saludos, Dios les bendiga, bienvenida y bienvenido. Amén. Una alegría recibirle, qué bueno. En gran medida es responsable porque estemos aquí hoy, así que gracias, Enrique. Tenemos a nuestro otro pilar, a Sergio, aquí el camarógrafo. Tenemos a Lucas, que gracias a Dios pudo hacer los arreglos y venir. Por allá tenemos a nuestra amiga Lilian Lozada, que no falla. Alguien nuevo tenemos por acá, una carita nueva. Mi nombre es Damaris Santiago, pertenezco a la iglesia donde la pastora Evelyn y el capellán habían hecho la invitación, pero en ese momento yo como que no entendí de qué se trataba, y entonces la esposa del capellán me envió un mensaje de texto y yo busqué lo que significaba y pues me interesa tener adquirir conocimiento de este tema. Gracias, bienvenida. Gracias, Evelyn, por ahí la tenemos a Evelyn. Y por acá. Buenas tardes, Jorge Texilo González, soy capellán municipal de Guayama y estoy aquí para aprender. Bienvenido, Jorge. Mi nombre es Pesquirín, coordinadora de Corte Capellana del Gobierno de Puerto Rico, zona 9. También estoy con la Policía Municipal de Guayama y de Salinas. Y estoy aquí igual para aprender. Gracias, bienvenida. Pues el módulo que nos toca hoy, el tema que nos toca hoy, es la segunda parte del tópico de final de vida. Y pues dándole un poquito de perspectiva a tanatología para aquellas personas que son nuevas. Tanatología es una ciencia, es una disciplina científica que se especializa en el estudio de las pérdidas, el estudio de la muerte, pero muerte como parte del proceso natural de vida. Así que trabaja mucho con lo que son con los enfermos o con cualquier tipo de pérdida, no simplemente con la pérdida relacionada a la muerte, sino pues cualquier tipo de pérdida, ayudar al doliente, el que está pasando por una pérdida, le decimos como doliente, ayudar al doliente a volver, a reajustarse a una nueva realidad sin aquello que perdió. Así que realmente en eso se trabaja un poco lo que es la tanatología. El tema entonces hoy, cuando hablamos del final de la vida, lo dividimos en 4 áreas. La semana pasada hablamos de lo que era preparación y planificación anticipada. Hoy vamos a estar hablando de estos otros temas, de lo que es la toma de decisiones, porque en esta etapa de final de vida hay que tomar unas decisiones, y la parte de la comunicación, que para mí es clave. En todas las etapas de la vida es clave, pero al final de la vida nos pone una relevancia. Así que esos son los 2 temas que vamos a estar trabajando hoy. Parte de los objetivos del módulo de hoy es, vamos a introducir el concepto de los diferentes tipos principales de directrices anticipadas de salud. Son 2 directrices anticipadas de salud que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar un poco del tema de la incertidumbre en la enfermedad. Dentro de la enfermedad, algo que es bien importante es ese concepto de la incertidumbre, de qué va a pasar. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a analizar un concepto que está dentro de la medicina, que se llama
la conspiración del silencio. Si yo le pregunto, José Luca, cuando tú escuchas esto de conspiración del silencio, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Conspiración del silencio dentro del contexto médico. Y puede, o sea, si puede decir, mira, no tengo ni idea, Diana. O sea, eso es feo, o sea, porque yo tampoco lo había escuchado antes de estudiarlo. Conspiración del silencio. ¿Quién se atreve a tirar algo? Aida. Bueno, yo entiendo como un secreto que no quieren darlo a conocer. Ok, va bien. Un secreto, va bien. Así que vamos a hablar un poquito más de qué es eso médicamente. Pero ¿Qué es ese para secreto? conspirar tiene que ser entre dos personas. Y existe. Es algo que ocurre entre los familiares del enfermo y los profesionales médicos que lo atienden. Le estoy dando una premisa, pero vamos a hablar un poquito más de eso. Vamos a dialogar sobre lo que es la comunicación verbal y la no verbal. Y establecer algunos signos de cómo reconocer en ese paciente que no se puede comunicar o en algún niño que no se puede comunicar, qué alternativas tenemos para saber en realidad qué está sintiendo, si tiene dolor o no tiene dolor, porque hay unas herramientas. Y finalmente vamos a establecer diferentes modelos y pasos de cómo comunicar malas noticias. Hoy vamos a practicar aquí, así que aquellos que son nuevos, normalmente siempre hacemos ejercicio y practicamos. Porque para mí los talleres son importantes, no toda la teoría, hay que ponerlo en práctica. Así que nos vamos a poner en parejas y vamos a practicar con unas situaciones de cómo dar una mala noticia, sea atada a una muerte o sea atada a una mala noticia. Diana, te ruego que me disculpes, tengo que salir. Médico interno Santos, favor de pasar Tengo que por salir a medicina. atender una situación Médico interno muy Santos, delicada, favor de pasar por pero regreso. medicina. ¿Está bien? Gracias a los que están con nosotros aquí, bienvenidas y bienvenidos. La verdad que es grato tenerlas aquí. Gracias, Diana. Pero regreso rápido. Ok, pues esos son los objetivos que vamos a tener en el día de hoy. Repasando, siempre repasamos el módulo anterior. Que siempre repasamos el módulo anterior. Así que en el módulo anterior de final de vida número 1, y pueden sacar aquellos que tengan el material para repasarlo, hablamos de lo que era esta etapa de final de vida, características, cuáles son las atenciones y las direcciones que debemos, o sea, que usualmente se ven en la etapa de final de vida. Hablamos de algunas terapias o intervenciones que son propias de esta etapa de final de vida, como puede ser una de las tareas que tenemos, que es el proyecto de escribir una carta de despedida, lo que se llama un proyecto de historia de la vida, que es esa persona que se siente escribir o a recordar cuál fue su vida, partiendo de la premisa que estamos al final de la vida. Así que tú estás buscando trascendencia, significado, conexión. Hablamos de la terapia de reminiscencia, que también tiene que ver con esto, pero que se usa a través de fotos o recuerdos. Alguien va con esta persona que está en el final de vida y a través de fotos o recuerdos le dice, háblame de tu comida favorita o esta foto que pasó cuando estabas aquí, para que esa persona vaya haciendo el recuento y los ayudes a cerrar ciclos. Hablamos de lo que era la terapia de dignidad y hablamos un poco del concepto de la dignidad. ¿Qué significa dignidad para cada uno de nosotros? Y por qué la dignidad es importante en el final de la vida. Así que ahí pues nos abrimos al foro y cada cual habló de lo que para ellos era dignidad y cómo la dignidad es bien importante en ese paciente que ya está en esa etapa final, que siente y que es bien importante que quienes lo vean no lo vean como un enfermo, que lo vean como un ser humano con vida hasta el final y que como tal se ha tratado. Así que hablamos un poquito de eso y hablamos de lo que son algunas en la etapa de preparación. Hablamos de tareas principales, financieras, familiares, funerarias, personales y legales, que son usuales cuando estás terminando la vida. Epicuro, que era un filósofo griego, decía, ¿por qué temerle a la muerte? Si yo soy, la muerte no es. Si la muerte es, ya no soy.
vida número 1. Y hablamos de que habían 6 pasos principales dentro de lo que era la planificación anticipada de cada una de las personas, y que cada persona se recomienda, yo recomiendo que si tienes más de 21 años ya empieces a pensar qué tú quieres y qué no quieres. No tienes que esperar a estar enfermo para empezar a planificar qué tú quieres o no quieres en cuanto a tus cuidados de salud cuando te toque el final de la vida. Y hablamos de 6 pasos, dentro de que el primero era reconocer y aceptar. Ahí tenemos, Lucas, ¿cuál es el primero? Reconocer y aceptar, buscar y orientarse. El segundo, sacar el tiempo, reflexionar, dialogar y tomar decisiones, poner por escrito y compartir y revisar periódicamente. Así que esos son los pasos generales, lo hablamos la semana pasada. Ahora vamos a empezar hablando un poquito más en detalle de cuáles son los documentos legales que yo puedo utilizar para mis directrices anticipadas de salud. ¿Qué son las directrices anticipadas? Es un documento de directrices voluntarias anticipadas, es un documento o instrumento legal. ¿Que para qué sirve? Sirve para indicar el tipo de tratamientos o cuidados al que se desea o no se desea ser sometido en caso de que esa persona no pueda opinar y hablar. O sea que realmente, si tú por alguna razón te incapacitas, tienes algún accidente o te incapacitas, y te puede pasar a la edad que sea. Hubo un caso bien famoso en Estados Unidos de Terry Chiavo. Esta muchacha sufrió un accidente, era joven, yo llevaba 30, 26 años, y se incapacitó, o sea, no podía hablar. Y entonces, la lucha legal entre su esposo y sus padres duró años, entró hasta los presidentes, porque el esposo llega un momento en que quiere desconectarla. Quería desconectarla, porque llevaba años siendo mantenida artificialmente viva. Y el esposo de todo un tiempo dice, y si no, vamos a desconectarla. Los papás no. Y usaron cuanto situación legal tenían, hasta el presidente paró una orden legal para que no la desconectaran. Así que para evitar eso, y eso duró años. Mientras tanto, esa muchacha joven estuvo años, no sé si llegó a 10 años, mantenida viva por máquina. Así que, y es uno de los casos, ha habido varios casos famosos en Estados Unidos que se evitarían. Por eso es que yo digo que si ya tienes 21 años, ya puedes ir pensando y diciendo por lo menos a tu familia, mira, yo no quiero ser mantenida viva artificialmente. Si no hay probabilidad de que yo me recupere, esto es lo que yo quiero. Y este es el documento que legalmente te ayuda, Sergio. Pregunto, ¿ese es el caso que finalmente la joven se recuperó? No. En cuando finalmente la desconectan, porque estuvieron 2 veces a punto de desconectarla, y entonces hicieron, tocaron ante el presidente, que fue George Bush, hijo, me acuerdo, lo pararon. Finalmente cuando mueren, pidieron una autopsia, porque los padres decían que en realidad el esposo quería desconectarla porque ahora tenía una pareja y se quería casar de nuevo. Se había casado de nuevo, entonces ya a la hija no le importaba. Cuando finalmente le hacen la autopsia, el cerebro que tenía esta muchacha realmente era no era funcional. O sea, que en realidad se probaba de que no estaba ahí. Okay, existen entonces dos tipos principales de directrices anticipadas, o lo que se llama living will, que es el término que se escucha en Estados Unidos, que son relacionadas con la salud. Uno, el testamento en vida, que es diferente al testamento de patrimonio, y el poder notarial sobre cuidados médicos. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. El testamento en vida es un documento legal limitado que establece sus preferencias en relación con los cuidados, tratamientos y atención médica futura. O sea que este testamento en vida, dentro de una directriz anticipada de salud, lo que tiene que ver es con salud, en realidad. Se llama también, es un documento, un testamento de vivos, que no es lo mismo de un testamento patrimonial o de propiedad. ¿Por qué? Porque este testamento vital simplemente es vigente mientras la persona está viva. Porque mientras está viva es que está diciendo, yo quiero esto, yo no quiero esto, esta persona es la que va a hablar con mí. O sea, por eso se llama testamento vital o en vida. Cuando esa persona muere, el testamento
puesto que entonces empieza a coger vigencia, ¿cuál es? El regular, el de patrimonio, el de propiedad. Es como que ya yo me morí, pues entonces ya puedo tener este otro testamento, que es el que dice mis bienes, qué va para quién, porque ya ese otro testamento entra en vigor cuando la persona fallece. Entonces, ese testamento en vida, buscando información, según una encuesta que hicieron en el 2020 en Estados Unidos, solo el 45% de los adultos en Estados Unidos tienen una directriz anticipada de salud. Yo pienso que si hacen el estudio en Puerto Rico, pienso que son mucho menos de 45, pero mucho menos, y yo me incluyo, porque mira que lo hablo, y ya hablé con el abogado, y entonces el abogado se fue a París, o sea, siempre me surge algo, Isabelino, y lo acabo de terminar. Así que aquí habíamos hablado, y abajo había una persona que tenía una directriz anticipada. No sé si alguien más de los nuevos ya tiene ese documento listo. Bueno, mi esposo, ¿viste? Porque él es veterano. Ok, Y el veterano en Estados Unidos te hace preparar un living world. ok. ¿Qué persona va a tomar decisiones En caso de que tú no fueras, que es el poder de ok, ya estamos subiendo las estadísticas, ya somos de los y yo espero que a principios del año que viene ya yo le pueda decir que Que tengo. no me entuben. ¿Ah? No me entuben ni que me queden. Que vuelvan a Por hacer eso Pero lo tiene que dijiste, Carlos. Yes, aquí Porque tenemos. Carlos no puede. Ok. Y de eso es lo que estamos hablando, o sea, no significa que el sacar tiempo para hablar de esto o anotarlo significa que estamos queriendo que pase. Estamos en realidad precaviendo y no darle esa preocupación a los familiares. Yo he sabido de familias que terminan sin hablarse después de este proceso porque unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. Yo no quiero que lo entuben, yo no quiero que no lo entuben, ¿y qué vamos a hacer? Pero esos son mis casos para yo intervenir. Esos son mis casos para yo intervenir porque Excelente. estamos aquí. Yo soy trabajadora social, ¿verdad? Para los que no me conocen. Y esa es la problemática que tenemos en el hospital. ¿Qué vamos a hacer con el paciente en tratamiento? ¿Le vamos a poner una vía de alimentación o no vamos a poner una vía de alimentación? Entonces, nos vemos en la situación de tener que verificar. ¿Tiene esposa? ¿No tiene Es correcto, esposa? porque hay un orden. ¿Quién es el hijo mayor? Porque hay un orden. ¿Dónde está el hijo mayor? Y entonces, así sucesivamente. Para entonces poder garantizar, ¿verdad? Salvaguardar unas situaciones legales y entonces poder asumir la del común. Excelente, pero para mí lo ideal es tener esta conversación antes, no cuando estás enfermo y cuando estás vulnerable y no sabes ni siquiera qué quieres o no quieres. Es que ya de antemano, cuando tú estás bien, ya tú has visto pros y contras que quieres o no quieres y decir, o sea, en caso de que la condición ya no tenga posibilidad de recuperarme, pues esto es lo que quiero. O sea, entendiendo siempre, Lidia, muy contigo ahora, que este documento es un documento vivo, que tú lo puedes llenar hoy y si mañana quieres cambiar de opinión, vas y lo cambias. Excelente, Lidia. Aquí en el hospital siempre se le hace la pregunta a todos los pacientes que pasan en la sala de emergencia. ¿De verdad? ¿Qué pregunta se le hace? Que si quiere rechazar algún tratamiento o si no desea que lo intuben o no. Eso es bueno, eso es como estándar, como estándar. Ay, qué bueno, eso es bueno, eso es bueno. Eso ya fijo. Eso es bueno, José. Sí, yo tuve un caso de una hermana de la iglesia que ella no quería que la mamá la entubaran. Cuando ella me llama que llegó al hospital, como no había nadie con ella, a la mamá la entubaron. Y es lo que hablamos la vez pasada. Luego ella vivió muchos años, porque la intubación no era porque tenía una condición de salud, era que se la había tenía un problemita, la acomodaron, la entubaron y vivió muchos años. Así que cuando, como se habló la semana pasada, cuando se va a entubar, que digan por qué, ¿verdad? Es correcto. En estas Porque es una condiciones. condición que tú no puedes, pero a veces hasta por cualquier cosa. Yo tuve una vez un accidente en la autopista Vil y la persona ya se estaba yendo y vino uno que había cogido primeros auxilios y solamente le hizo así, le abrió la vía respiratoria y pudo respirar. O sea, que hay situaciones donde... Sí, ese es un buen punto. O sea, tratar de ser, si lo vamos a llenar lo más específico posible, de que en estas situaciones es que quiero esto. Si en realidad hay una probabilidad de vida, de que en realidad este tratamiento, intubarte, te ayude, pues mira, ahí es lo que tú quieres, amén, aleluya. Igual que la donación de órganos, Así es. que es bien importante. O sea, que Lo tengo. la persona pues decida. Y hay Claro. una tarjeta que incluso Que puedes te da- donar, acepta ser un donante. Sí, Tú me puedes la tienes tenerlo contigo. es tan accesible que en caso de
la agonía, por decirlo de alguna manera, unas cuantas horas más, y a lo mejor tú lo quieres. O sea, yo he tenido conversaciones con personas que me dicen, un amanecer más que yo vea, es un amanecer más que yo vea. Pues esa es su decisión. Aunque sea entubado, pues esa es su decisión. Pero lo importante es que sea lo que tú quieres. Instrucciones específicas de lo que quieres o no quieres, como decía Nancy, decisiones anatómicas, si quieres donar tus órganos o tus tejidos, sea para propósitos de educación, una universidad, o sea para propósitos de ayuda a otra persona, deseos de cuidados paliativos, si lo quieres, y pues consideraciones espirituales y religiosas. Muchas veces hay creencias espirituales atadas quizás a tu grupo o a tu dogma de qué debe pasar o no debe pasar, instrucciones de cuando tú te mueras, o pues, te creman o no te creman, que quieres transfusiones, que no quieres transfusiones. Hay veces que también hay unas consideraciones religiosas dentro de lo que se pone en el testamento vital. El segundo tipo principal de poder es el poder notarial sobre los cuidados médicos. Ahí es lo que habíamos hablado. ¿A quién tú vas a escoger para que sea tu voz en caso de que tú no puedas? Hay accidentes que son inesperados y de buenas a primeras te incapacitan. O sea, no puedes hablar más. Así que en este caso lo que estás diciendo, si yo quedo incapacitado, Angie, ¿quién va a ser mi voz? Y tú puedes escoger familiar, hijos, hijas, amigos, quien tú quieras. Eso es cerrando el tema de directrices anticipadas, específicamente de salud. Ahora vamos al tema de comunicaciones. Comunicaciones en la etapa de final de vida. Hola, Yanira, bienvenida. Que habíamos hablado que ese final de vida puede ser meses, puede ser semanas, puede ser días, puede ser horas, que no sabemos, en realidad. Dependiendo de tu enfermedad y la trayectoria de tu enfermedad. Es el enmarque, el marco de esa... de ese final de vida para ti. Así que les quise hablar un poquito de lo que es el concepto de incertidumbre ante la enfermedad. Cuando buscamos qué significa incertidumbre, ¿quién me lee qué significa incertidumbre? Acá. Incertidumbre, Carlos. Situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. Falta de seguridad, confianza o certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud y temor. Que para mí es bien relevante la incertidumbre, porque está bien atada a este final de vida, porque es que no sabes, dependiendo de tu enfermedad, hay tantas cosas que tú desconoces, porque te están sacando de tu comfort zone, de tu cuadrito. Así que le estoy trayendo, yo siempre le traigo diferentes modelos teóricos, no es lo que Diana crea, es que dentro de la tanatología llevan muchos años y hay muchas personas que han hecho research clínico y estudios. Así que, si se han fijado, yo siempre trato de traer la información con diferentes modelos teóricos para que sepan de dónde sale lo que yo estoy diciendo. Así que tenemos a Michelle, ella es norteamericana, era enfermera y también hizo un doctorado en psicología. Así que ella trata mucho con enfermos en etapa crónica, en etapa terminal. Y de ahí, pues es que se puso y creó lo que es un modelo, lo que ellos llaman el modelo de la incertidumbre. Cómo dentro de esos pacientes, esa parte de la incertidumbre los inquieta de gran manera y cómo nosotros pudiéramos apoyar. Así que dentro de este modelo se explica cómo la incertidumbre ataca a individuos que se enfrentan a enfermedades terminales o que limitan su vida, y cómo la enfermedad o la experiencia de morir pueden alterar el significado del individuo en la vida. Ella dice que la incertidumbre en esta etapa puede verse como una amenaza o como una oportunidad. Me pongo a pensar, ¿cómo tú puedes ver la incertidumbre como una oportunidad? ¿Quién se aventura? Gladys, ¿por qué la incertidumbre al final de la vida puede ser una oportunidad? A mí se me dio trabajo entenderlo. No lo puedo analizar como una oportunidad. Pudiera ser que la incertidumbre te cree la necesidad de inquirir, ¿verdad? De averiguar más
acerca de cierto asunto, que tú Ok. no estás claro y esa incertidumbre te hace poder ir a otra fuente para tratar de... Ok, eso puede ser. aclararlo. Eso puede ser. Que te mueva a una acción, estoy inseguro, tengo mucha incertidumbre y eso o me paraliza o me puede mover a buscar más información. ¿Quién más? Digo, Evelyn, tú estabas diciendo algo. Que lo puedes ver, buscar la manera más resiliente, la más positiva, o sea, en lugar de incertidumbre, pues que puedes tener esperanza de que sea lo mejor y no tirar También, o sea, cuando ya tú tienes la certeza de que esto es, pues ya tienes la certeza, o sea, en la incertidumbre lo puedes ver como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Pero hay un lapso, ahí hay un lapso. ¿Qué hago? Definitivo. ¿Quién más había echado la mano por aquí? Isabelino. Yo creo que también en términos de la persona, tomar decisiones, están en la incertidumbre, a veces hay decisiones que tú no tomas porque tú crees que debes tener. Y tú crees que no, que puedes bregar con eso después. Pero al estar frente a la incertidumbre, tú tienes que decir, no, tengo que actuar ahora. Eso puede. Como que este es el momento. Este es el momento. De hecho, sobre la incertidumbre, como dice el pastor, también están los grupos de ayuda especializados, están los tanatólogos, están mucha gente que te puede ayudar a comprender, a guiarte, a hacerte de guía en ese momento. Y quién sabe si hasta hay una esperanza más grande de la que usted imaginaba. Definitivamente. Ya le hemos encontrado explicación a la parte de oportunidad. Ya también en este modelo se recalca la importancia de la comunicación, de la información y de los recursos adecuados en esta etapa. Ella habla en este modelo de cuatro formas principales en donde se experimenta la incertidumbre en esta enfermedad, en este periodo de enfermedad. Y para mí son importantes porque pues, en la medida en que nosotros podemos apoyar, entendiendo que esto son lo que está pasando en la mente de esa persona, sea porque somos profesionales de la salud, o sea que somos que vamos a apoyar espiritualmente, si ya entendemos que eso está pasando en la persona, ¿cómo podemos ayudar a minimizar eso? Sobre todo aquellos que pues, son profesionales de la salud. La parte de la ambigüedad sobre el estado de la enfermedad, esa ambigüedad de que en realidad no estoy clara en qué enfermedad tengo, en cómo como dicen en buen español, cómo se come esto, en arroz y habichuelas, cómo nosotros podemos, dentro de lo ambiguo que pueda ser la trayectoria de tu enfermedad, tratar de darte más información para reducir esta parte de poca información. La parte de la complejidad en torno al tratamiento y la atención del sistema, escuchando quizás el cuento que nos hizo la semana pasada Sergio, y muchas veces que hablamos nosotros, cómo los mismos sistemas hospitalarios hacemos los protocolos más complicados, más difíciles para el paciente, y obviamente tenemos que seguir unas normas, y estamos claros que hay unas reglas, pero también tenemos que ponernos en los zapatos del enfermo y de su familia, que está vulnerable, que está asustado, que no conoce, porque está pasando quizás por primera vez por algo. Así como es que podemos hablarle y tratarle de minimizar los obstáculos, hablarle a veces en las series médicas, yo tengo con mi papá y dos hermanos que eran médicos, a veces ellos empezaban a usar términos técnicos. Yo decía, hey, habemos que no somos médicos en esta conversación, porque si el TSH, que si lo isquémico, que si no, la madre de los tomates, y no entendíamos. Así que cuando tú vas a hablar con ese familiar, mi gente, o con ese enfermo, bájale 2. Y si tú estás viendo que en realidad te dice que sí, pero vamos a usar pero es un sí que a lo mejor estás mirando, por eso es la comunicación no verbal. Te dice sí porque va a pensar que si le dice que no, que el médico va a pensar que yo soy bruta, porque me lo ha dicho 3 veces, Lilia, me lo ha dicho 3 veces y todavía no entiendo 3 pepinos, así que me voy a, cuando finalmente digo, ¿entiende, Isabelino? Y él dice que sí, pero no entendió nada, pero es que le da bochorno decir, lo entendí. Así que yo tengo una hermana mía que tengo Oklahoma, que ella se lleva una libretita, ella se lleva muñequitos para tratar de que la gente entienda en la vida la condición que ella tiene. Así que eso es importante cuando
De hecho, ahora por ley, en toda la farmacia, cuando usted recibe un medicamento, le dan un formulario completo de qué es, para qué sirve, pero nadie lo lee. Eso es como los anuncios, ¿se han fijado los anuncios de televisión ahora? Te lo dicen rapidito, pero lo dicen todos ahí. Te dicen todo bonito y te ponen esta familia en el campo y puedes respirar. Y eso está tan bello, es bello. Pero entonces te empiezan a decir, si vas a hacer esto, no tomes esto. Son todos los animes que te lo dicen, José, en medio minuto. Pero te lo dicen porque es legal, ¿no? O sea, estás obligado a decir todos los animes, pero te lo dicen como una retajida. Así que, pues. Y el asunto es que los beneficios te lo dicen en un párrafo así, pero lo que no te dicen son los efectos secundarios que tienen un párrafo así. Falta información sobre el diagnóstico. A veces los mismos profesionales de la salud tenemos diferentes libritos o tenemos discrepancias en cuanto al diagnóstico, no nos ponemos de acuerdo antes de hablar con el paciente. Sí recuerdo que creo que se los comenté, esta amiga mía que me llama, o sea, porque yo soy tanatóloga y dura de final de vida, para apoyar a su papá y me dice que tiene cáncer. Y me dice, Diana, que en realidad no sé qué hacer, yo quiero que tú vayas a ver a mi papá a ver si en realidad está a final de vida. Y digo, ok, porque es que tengo este médico, o sea, él tenía cáncer y le dieron un round de quimio. Tengo este médico que ya me está hablando de la segunda etapa de quimio y tengo este otro del mismo hospital que me está hablando de hospicio, que ya tiene que llevar los hospicio. Así que en realidad no sé. Necesito que vaya y que me diga si en realidad tú entiendes que papi está. No tuvimos que llegar a eso porque pues después se pusieron de acuerdo y en realidad lo llevaron a hospicio. Así que es eso. ¿Cómo le damos información a ese paciente, a ese ser querido, de tu diagnóstico dentro de lo que se sepa? Porque los médicos no tienen ni una bola mágica ni una bolita de cristal de qué va a pasar. Pero dentro de lo que haya, vamos a explicarle y aplicarle no para marcar un check mark. O sea, es con qué intención tú le estás explicando a ese paciente. Que es simplemente porque le tienes que explicar o simplemente porque, o sea, tú quieres que entienda lo que está pasando. Que hay una diferencia. Y pues, o sea, lo impredecible que puede ser el curso de la enfermedad y el flujo. Ok, ahora le voy a hablar de las reglas 7, 38, 55. Así que le voy a estar preguntando el resto de los cursos de cuál es la regla 7, 35, 57, ¿qué? 38. 7, 38, 55. ¿Quién me lee qué es la regla 7, 38, 55? Es un concepto atado a la comunicación verbal y no verbal de las emociones, sentimientos y actitudes de las personas. Ok, sigue, Samuel, sigue. Lee el otro bullet. La regla establece que el 7% del significado se comunica a través de palabras habladas, el 38% a través de tono de voz y el 55% a través de lenguaje corporal. Esto es poderoso. Esto lo escribió un psicólogo en California, como para los 70, y es un libro que es bien famoso y se usa en las clases de psicología, Silent Messages. 7:30, ¿sabes qué para mí es poderoso? 7, 38, 55. Dentro de la comunicación significa que el 7% de lo que comunicamos es a través de las palabras. Es verbal. El 38 es a nivel del tono, el volumen que estamos utilizando, la entonación de lo que nosotros decimos. 7 es lo que decimos, 38 cómo lo decimos. Alto, bajito, con fuerza, con interrogación, o sea, cómo lo decimos. Y el 55, mi gente, el lenguaje corporal, el gesto, la postura, la mirada, aún en COVID, 55% no tenemos ni que hablar, es el gesto, no tenemos ni que tocarnos. Es el gesto, es la postura. A veces no se han fijado que alguien te va a visitar y arranca así. ¿Sí? O
sea, ¿qué tipo de comunicación vamos a tener? Yo lo uso mucho, y siempre que todo porque es que me da frío. Pero ya, y el ceño fruncido, o sea, ¿qué apertura tú puedes tener cuando alguien va a tu cama a hablar y ya arranca con esto? Y tú sabes que tiene la mente en Babilonia, que está ahí, pero en realidad no está ahí, que está pensando en las 35 cosas que tiene que hacer y no se enfoca simplemente en la persona. Isabelino. Eso aplica solamente para... Yo predico una hora. No, esto no tiene que ver con final de vida. Eso es buen punto. Esto tiene que ver en general con comunicación. Yo predico una hora y si de esa hora el 7% es lo que digo, ¿me escuchó? Que yo predico una hora. Y si de esa hora el 7% de lo que yo estoy hablando, lo que estoy comunicando, pues perdí una hora. Los gestos, para mí lo importante de esto es... Lo que habla es como lo dices, pero estamos hablando de que lo que dices. Claro. Es el 7%. O sea. Es que, para mí, lo que me choca mucho es la proporción de esta... O sea, obviamente, eso fue los estudios clínicos que él hizo, esa es la investigación de él. O sea, que puede estar para abajo o para arriba. Pero lo interesante puede ser, en vez de 7, 38, 55, puede ser 15, 20, 40. O sea, es el punto de que no le demos tanta fuerza a lo que hablamos cuando en realidad es como walk the talk, como dicen en el buen español. Seamos un ejemplo, que no simplemente que lo que nosotros hacemos y decimos esté acorde con lo que estamos hablando. Aquí Carlos iba a decir algo. Que tu mamá era psicóloga. La mamá son psicólogas, pues la mamá no te miran y ya tú quedaste derechito. Mi mamá me miraba y me decía, ¿qué te pasa? Y yo decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te pasa? Porque ya de mirarme sabía que me dolía la cabeza o que tenía algún problema. Chabeli. Otra cosa es el attention span. Vamos a escucharlo. El attention span como tal es que si una persona está completamente hablando, investigaciones han dicho que de 40 a 45 minutos la persona puede tener atención a lo que está hablando, así que no se preocupe. No, está bien. No escucha. Y lo digo como broma, pero eso es bien importante. Pero yo diría, como educador, 40 o todavía es mucho. Yo soy profesor de física. Y yo le aseguro que después de 10 minutos ellos no saben dónde. Lo perdí, tengo que buscar la vuelta, cambiarlo y volver otra vez. Pero en temas, por ejemplo, filosofía, religión, también 10, 15 minutos, uno milía. Basta. Son los primeros 15 minutos. 15 minutos, sí. Son 45, son 15. Por eso muchas veces dicen en el elevator pitch, si no tienen una oportunidad de venderle idea a alguien, dilo corto, porque lo perdí. Porque lo pueden Lo visual. Por eso es que yo en estos talleres, la tanatología puede ser un tema árido. Árido, porque estamos hablando de pérdidas y muertes, eso no le gusta a mucha gente en realidad. Así que por eso yo le traigo talleres, le traigo ejercicio para también ponerlo en práctica. Ok, ¿cómo reconocer los signos entonces no verbales? Si estaban hablando de que lo verbal es simplemente 7%, ¿cómo vamos a reconocer los signos no verbales? ¿Quién me lee? Hay momentos, edades, condiciones o enfermedades de la vida que limitarán de forma significativa nuestras formas de comunicación y de expresión por la palabra. Resulta difícil evaluar y tratar efectivamente el dolor de un paciente o un ser querido enfermo que no puede entonar o verbalizar la intensidad de su sentir o que no puede señalarla en una escala o lista de opciones. Es difícil, o sea, para tú ser efectivo como profesional de la salud o como familiar de un ser querido que no puede expresarse, sea un niño pequeño no te va a decir, o sea un familiar que esté incapacitado, es bien importante el poder reconocer esa comunicación no verbal para que esos tratamientos sean adecuados a lo que realmente está haciendo y sean certeros. Así que les voy a hablar algunos signos no verbales que un paciente puede exteriorizar si tiene dolor o molestia
alerta. María, Leo, tienes la mano. Hay signos e indicios no verbales que un paciente puede experimentar si tiene dolor o molestias y que nos ofrecen pistas. Muecas y gestos faciales o ceño fruncido, retorcimientos, contorsiones o cambios constantes en la cama, llanto o angustia, gemidos, sollozos o quejidos en reposo o en movimiento, sueños interrumpidos o inquietos, cuerpo rígido, custodiar o proteger una parte del cuerpo o la renuencia a moverse, mandíbula apretada o rechinar de dientes, inquietud, intranquilidad y agitación, quizás al levantar las piernas o patear, movimiento de las manos que muestran angustia o patrones de respiración inusuales. ¿Quién de ustedes han visto alguno de estos signos en algún paciente, Isabelino? ¿Cuál? Yo fui a visitar en una ocasión a una persona que estaba encamada. Ajá. La persona comenzó a llorar y el que lo estaba cuidando, mira, no seas chango, que lo que es. Y es eso, si la persona que cuida no lo entiende, lamentablemente lo maltrata. Gracias por compartir eso, definitivamente. ¿Quién más? ¿Quién tuvo alguna experiencia con alguno de estos signos o alertas? Bueno, mi tío es terrible porque él no tiene problema de audición. Ajá. Entonces cuando él siente que lo están abacorando, lo ignora y no quiere que nadie lo moleste porque no entiendo por qué. O se hace que no oye o oye. A veces no entendemos cuál es la problemática de él. Yo cuidaba a una paciente, esta paciente, ¿verdad? Tenía cáncer. Bendito, y ella lloraba y la hija me decía, mira, Missy, como siga gritando, le voy a meter un tapón de gasas en la boca para allá. Y yo decía, wow, y yo estaba pues entre la espada y la pared porque yo nada más era cuidadora. Hasta que le dije a la supervisora, mire, sáqueme de esa casa porque yo creo que voy a perder hasta el testimonio porque ya me tenía cansada cada vez. Y yo decía, eso es cuando yo estoy, que cuando yo no estoy ahí. Sabrá Dios qué pasa. Y desgraciadamente es más común de lo que creemos, el maltrato a pacientes y a personas mayores. ¿Y ahí no existe una ley o algo que pueda ayudar Ay, a la persona a no maltratar? Enforzarla no está fácil. Hay que denunciarlo, hay que probarlo y ahí tenemos una trabajadora social que nos puede ayudar en esta forma. ¿Cómo lo identificamos que ocurrió el maltrato? Porque entre dos personas, una que es la paciente o posiblemente la víctima versus el otro que viene siendo el familiar y que puede convertirse en agresor, son dos situaciones que hay que evaluar. Aquí en el hospital podemos identificarle por lo que vienen siendo los seguimientos de la enfermera, los seguimientos de los voluntarios, entre otras cosas. Es mucho más fácil identificar porque hay más supervisión. Pero en un hogar que posiblemente hay un solo cuidador y el paciente, Gracias por su intervención. En cuestión a los niños, como otra parte de cómo reconocer los signos no verbales, hay una escala que se llama la escala de dolor de cara revisada. Se creó en realidad para los niños, pero también se está usando con personas adultas que están incapacitadas. Y hay una escala como de 6 caritas, en donde pues está el terapeuta que está adiestrado para hacer las preguntas, y las caritas van desde muchísimo dolor hasta sin dolor. Y entonces para el niño que a lo mejor no conoce mucho, pues se le presenta esa escala para que escoja, o para la persona, para que escoja en realidad el nivel de dolor que está sintiendo. Así que nada, lo pueden reconocer como la escala de dolor de cara revisada. Para terminar esta parte de los signos no verbales, en el caso de los niños existen algunos comportamientos que pueden alertarnos sobre la presencia de dolor. Es parecido a lo de los adultos, pero pues cuando se usa usar más o favorecer un brazo o una pierna sobre la otra. Cuando tú ves que estás caminando o que estás como que favoreciendo más una pierna o un brazo, verifica porque a lo mejor estás sintiendo dolor en el otro. Disminución en el movimiento o la actividad física normal. Este es un ají. En realidad no se está quieto nunca. Y de buenas a primeras está concachonizado, está más tranquilo. Verifica, una alerta. Cambio en la alimentación, el apetito o el patrón de sueño. Comes más, comes menos, duermes
duermes más, duermes menos, cambia el patrón de como normalmente es. Preferir estar solo o con otros niños. Usualmente está con otros niños y ahora quiere estar solo. Mal humor, irritabilidad o comportamiento rebelde. Muchas veces los niños, y sobre todo en cuero o enfermedad, expresan sus sentimientos con rabietas o con comportamientos más rebeldes. Verifica que hay detrás de eso. Expresiones no verbales de dolor, como jadear o fruncir el ceño, y señales físicas como ojos apagados. Las mamás, en realidad, tú miras a tu hijo y tú le ves cuando los ojitos están apagados, y a los nietos, o sea, tú ves cuando en realidad esos ojitos están apagados. Piel enrojecida, respiración rápida o sudoración. Ahora vamos a hablar del concepto de conspiración del silencio, que yo no sabía ni que existía hasta que empecé a estudiar esto. En el campo de la medicina se conoce el término de conspiración de silencio. Angie, ¿me lees qué dice qué es la conspiración de silencio? En el campo de la medicina se reconoce el término de conspiración del silencio, acuerdo o alianza que ocurre entre la familia de un paciente y los profesionales de la salud que lo atienden para ocultarle una enfermedad potencialmente mortal o grave. Esa conspiración del silencio es esa alianza que hay entre los familiares y sus profesionales de salud, que pueden ser los médicos, para ocultarle al paciente su situación. ¿Es grave o potencialmente grave? Y existe. Los motivos que ofrecen los familiares para ocultarle la verdad a su ser querido son variados, pero siempre dentro de su perspectiva es el beneficio del paciente. O sea, en teoría siempre que le ocultan la verdad de la gravedad de su situación es en beneficio del paciente. Entienden que a ese paciente el no saber es mejor alternativa para el paciente. Pero eso es desde la perspectiva de ellos. Sí, definitivamente, vamos a hablar un poquito de eso. Desde la perspectiva del familiar, entienden que para ese paciente es mejor no saber nada. Por eso se llama la conspiración del silencio. Y entonces se ponen de acuerdo con sus profesionales de salud, con los médicos, para no decirle nada. Decirle o no decirle la verdad de un diagnóstico, y yo igual. Yo puedo tener mi opinión, pero no juzgo, porque cada situación es diferente. Así que decirle o no decirle la verdad de un diagnóstico a un paciente es una decisión difícil y compleja. Algunas consideraciones a tomar son las características de la enfermedad, el contexto familiar, la actitud, edad, estado emocional y personalidad del paciente. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi abuela de parte paterna le dio cáncer de estómago. Y pues mi papá es doctor. Y los dos doctores dijeron, o sea, no le quedan más de 6 meses de vida. Ya decidieron que no le iban a dar quimio y decidieron que no le iban a decir nada a la abuela. Yo era chiquitita, así que mi opinión, o sea, ni me la preguntaron ni me hacía nada. Mi abuela duró 1 año y medio después de eso. Así que por eso digo, yo no juzgo, tengo mi opinión, pero no juzgo. Así que ahora vamos hay un ejercicio. Dentro de los materiales de ustedes, busquen el ejercicio ¿todo el mundo tiene materiales? Dentro de los materiales, el primer ejercicio es el siguiente. Reflexiona, si alguien no tiene bolígrafo, me avisa porque tengo bolígrafos adicionales. Reflexiona y contesta las siguientes preguntas. ¿Necesitan los pacientes saber su verdadero diagnóstico o pronóstico? ¿Okay? Si luego de unos análisis médicos de rutina te descubrieran a ti, ahora eres tú, te descubrieran que padeces de una enfermedad incurable, ¿querrías saberlo, Lilia? Segunda pregunta. Si la decisión de conocer el diagnóstico, la expectativa de vida y todos los detalles de una enfermedad terminal sin cura conocida, fuera solo tuya, ¿desearías saberlo? ¿Quisieras seguir el curso de tu enfermedad? ¿Desearías estar activo y participar de las decisiones sobre tus cuidados, terapias y tratamientos, o que eso lo trabaje otra persona? Así que vamos a tomar unos minutitos para contestar estas preguntas. ¿Necesitan los pacientes saber su diagnóstico
sobre... ¿Alguien se quedó sin papeles? Que tengo un set adicional. Ok. Pregunta aquí. Isabelina. Que si quisieras seguir el curso de la enfermedad. Que si quisieras estar al tanto, o que en realidad los médicos hablan con un familiar tuyo, es como que, o sea, mejoraste, no mejoraste, ahora estás en esta etapa, es como que, o sea, I don't want to know. A ver, yo quiero estar fuera. Hay personas que quieren eso. También podría percibir la enfermedad si uno decía entonces como ganancia en vez de que No, yo lo llevo desde la perspectiva de cuán involucrado tú quieres estar en el proceso de tu enfermedad. Conocimiento de la enfermedad. En conocimiento de la enfermedad. Gracias, así que tengo que aclarar la pregunta. Ok, la primera. ¿Necesitan los pacientes saber su verdadero diagnóstico o pronóstico? Sí, entiendo que sí. Sí, pero alguien piensa que no acá. Yo digo que sí, pero depende de qué persona. Ok, abunda. Porque no todas las personas están fortalecidas a nivel emocional para tener una noticia de algún tipo de condición terminal. Yo he tenido pacientes que es mejor que no lo sepan, pero yo he tenido pacientes que sí, porque yo siempre digo que la medicina o la estabilidad de la condición que pueda estar teniendo el paciente está bien. Okay. Hay pacientes que tú le dices, tienes esta condición, tienes un cáncer, se deprimió, no lucha, se quedó y ahí fue. Pero hay personas que diciéndole la verdad como es, o diciéndole las cosas como son, pues deciden, ok, tengo esta condición, entiendo que no es el fin del mundo, y vamos para adelante. Pero si la persona es competente, o sea, mentalmente y legalmente es competente, ¿debería saberlo o no saberlo? A eso es lo que me refiero. Es que hay personas competentes, pero hay personas que no lo pueden manejar. Okay. Pero la decisión de si lo puede manejar o no estaría en la misma persona. En el paciente. Hay una carta de derecho y responsabilidad del paciente que tiene que valida y que incluso el derecho del paciente a conocer su condición en todos los aspectos, hasta el extremo de que en el expediente médico de su paciente, si el médico documenta algo, el paciente tiene derecho a ver lo que documenta y si no está de acuerdo a ese extremo, cambiar hasta la información del mismo. Ahora, basado en lo que Francia está diciendo, que estoy muy de acuerdo con ella, mi pregunta es la siguiente. ¿Quién entonces tomaría esa decisión? De que ese paciente que no tendría la capacidad de poder manejar
para mí si la persona es capaz y normal, yo le preguntaría. Para mí esa es la clave. O sea, tú quieres saber lo que es tu diagnóstico. Preguntarle, porque al final del día, que él tenga la decisión, qué nivel de detalle quiere tener o quiere saber. Chabeli. En este caso, como compartía con mi compañera Yenimar, uno le debe preguntar, el paciente tiene derecho a saber, esté o no esté mental y emocionalmente preparado para recibir cómo manejarlo, no. Y se deben ofrecer los servicios salubres para trabajar con eso. Un ejemplo, en San Gil, en un hospital, culturalmente es distinto y no se tiene toda la tecnología para trabajar con pacientes así. Si el paciente, por poner ejemplo, en San Gil, tenía un cáncer terminal que evidentemente ellos no podían trabajarlo y él monetariamente no estaba preparado para viajar a otro lugar, no se le daba la noticia. ¿Por qué? Porque no íbamos a hacer nada con darle la noticia y lo que podíamos hacer era afectar en cómo él iba a manejar. ¿Por qué? Porque es que no tenía remedio. A eso no íbamos a poder hacer nada. Pero si el paciente económicamente podía sufrir y podía entender la enfermedad, se le tenía que dar. Pero igual, estás tomando el 100%, porque quizás médicamente no puedes hacer nada, pero espiritualmente o mentalmente tú puedes ir cerrando pues el ciclo. por eso no se le decía, porque el hecho de tú decirle al paciente que tiene una enfermedad terminal, lo que podía hacer es mentalmente decirle, era como decirle, mira, lo que te quedan son 3 meses. Nada, o sea, de esto podemos hablar mucho porque no está ni bien ni mal. No está ni bien ni mal. En el caso de ustedes, El pastor Lucas era un punto bien Lucas. importante como pastor. Sí, como eso lo hablamos al principio, ¿verdad? Si yo no le doy la oportunidad a un paciente, un ejemplo, un familiar mío que esté en esa etapa final, posiblemente no le estoy dando la oportunidad que arregle sus cosas con el Señor, con un hijo, que tenga problemas con un hijo, de llamar a su hijo y decirle, mira, vamos a arreglar las cosas, ya las cosas no están, ¿verdad? Yo creo que hay que darle la oportunidad. No, es difícil, porque es bien difícil, pero creo que hay que darle esa oportunidad. esa es mi creencia personal. Pero de igual manera, respeto hay todas, casos pero y hay casos. Puedo entenderlo. La falta de consideración del silencio se da, o sea, no se da tanto en Puerto Rico, se da en Sudamérica, América Latina, países más pobres, en donde en realidad toman la decisión entre familiares y médicos. Ya en países en donde los sistemas de salud son un poco más avanzados, este concepto, por eso quizás nunca lo habíamos oído, pero en otros países es bien prevaleciente. O sea, toman, dependiendo de la cultura y del nivel socioeconómico, toman la decisión por los pacientes. Por eso realmente se lo da. Diana, yo fui diagnosticado con cáncer de tiroides. Y yo cuando fui al doctor, tienes que decirme lo que tengo, si no peleamos el puño. Y me dijo, ¿tienes cáncer? Vamos para encima. Si me dan limón, le llevo limonada. Fui a mi casa y le dije a mi esposa que tiene cáncer. Y yo, tenemos cáncer, dijo mi esposa. Tenemos cáncer los dos, no hay problema, vamos a operarme. Me operé y gracias a Dios estaba concentrado en la tiroides. Me dieron la pastilla la pastilla radiactiva esa. Tuve 20 y pico de días en casa como preso, encejado. Sí, pues tienen que estar encejados, usando ropa de esa de homosexual con la narca por fuera. Si no, tienen que perderla, la piel toda. No se puede hacer que caiga algo. Tienen que botarlo. Yo conseguí las patas esas de eso. Estaban en el cuerpo. Si no lo dice, si no me dicen nada, yo tengo que saber lo que tengo. Así, yo he sabido de personas que no quieren saber, igual les respetamos, si no quieren saber, no quieren saber, porque es su decisión. Lo que sí yo recomiendo es, inicialmente no quieren saber, pero periódicamente vuelve y toca base. Porque a lo mejor esa fue la primera reacción de no quiero saber, pero cada cierto tiempo, pues nada, toca base, porque a lo mejor cambia de opinión, y si quieres saber. Cada caso es particular y no existen reglas absolutas sobre lo correcto o lo incorrecto. Ahí es donde yo estoy. Con relación a la verdad de un diagnóstico. Cada persona competente tiene autonomía sobre su vida y su cuerpo. Yo creo firmemente en eso. Una persona competente tiene autonomía sobre su vida y su cuerpo. Mentirle a un paciente que pregunta abiertamente la verdad sobre su condición, yo considero que es un error. Eso es error. Si abiertamente te pregunta, yo tengo cáncer, y tú le dices no, yo pienso que eso está mal. Tú estás tratando de jugar con la vida de otra persona.
esa persona tiene derecho a saberlo, si es una persona competente. Diana, Enrique, fíjate, eso es lo que Diana Cure piensa. hace ¿Sí? años, Okay. Después voy a donde Lidia, como que fruñó el ceño. ¿También? Ok. hace años atrás yo trabajé como capellán también en el programa de hospicio, y algo que se estaba dando con demasiada frecuencia, yo no sé si eso todavía está pasando. Si está pasando, para mí es, o sea, no hay adjetivo que lo pueda describir, porque por ley federal, se supone que si un paciente entra a hospicio, ese paciente tiene que saber por qué está entrando a hospicio. Tiene que saber que tiene una condición terminal. Lo tiene que saber. Y yo encontré un montón de casos que yo llegaba a la casa del paciente y el paciente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No sabía lo que era hospicio, no sabía nada. Cuando yo iba a la oficina y preguntaba, me decían, tú te quedas calladito porque ese paciente no puede saber nada. Porque ¿Conspiración de silencio? Todo era por sacar los chavos, sacar el dinero. Conspiración del silencio. Gracias por Prolongar compartir. la enfermedad para cobrar. Sí. Eso es algo que no se habla. Gracias por compartir eso, definitivamente. A veces el no saber causa más ansiedad que el conocer un diagnóstico. A veces en realidad esa espera que desespera, el no saber hasta que llegan los resultados puede ser peor. Porque si tú le ocultas, esa persona no es boba, va a sentir poco a poco que se está deteriorando. Y va a decir, ¿por qué me estoy deteriorando? Si me dicen aquí que yo estoy como Coco, pero yo me siento cada vez más de la Coco Nancio. Le está quitando la oportunidad a que pueda someterse a unos tratamientos que está terminal o que tiene tantos años de vida, pero darle una oportunidad a ese individuo a que pueda someterse a unos procesos, a unos tratamientos, porque mira, la última palabra la tiene Dios en la vida de uno. O sea, que yo creo que hasta yo, ahora digo yo, Nancy, creo que la conspiración del silencio para un individuo no me es viable. Por lo menos yo. Y el último punto va con lo que han dicho ustedes. Y este slide de Tiana, eso es lo que yo creo. Todos debemos tener la oportunidad de arreglar nuestras cosas, de cerrar asuntos inconclusos, de despedirnos de nuestros seres queridos y de reconocer y aceptar en paz que la vida actual llegó a su final. Yo pienso que nadie debe jugar a ser Dios ni mentirle abiertamente a alguien que lo quiere saber. Si la persona dice yo no quiero saberlo, fine. Pero que te pregunten, es que se da. O sea, en realidad, ¿qué yo tengo? Nada, si tú estás como Coco no tienes nada. Yo tengo cáncer, no, ¿qué va a ser? Ok, ahora vamos a la última parte, que quería dejar como una hora para esto. ¿Cómo dar? Estamos en el módulo de comunicación. ¿Cómo dar una mala noticia? Sea una mala noticia a cada muerte o sea una mala noticia. Así que les voy a hablar de 3 modelos. Un modelo es el de Diana y 2 modelos de diferentes otros teóricos. Así que les voy a dar 3 modelos y después vamos a hacer un ejercicio para practicar. Porque lo que no se practica y se queda en teoría, vean qué pasa. No olviden. Así que aquí vamos a practicar y después quiero unos voluntarios, que no voy a mirar quiénes quieren ser los voluntarios, unos voluntarios que vengan aquí a hacer una de las situaciones. Ok, el primer modelo es el que yo digo, un modelo de 4 preguntas. ¿Cómo dar una mala noticia? Y las preguntas son quién, dónde, cómo y qué. A mí estas preguntas son como que básicas para todo. Cuando yo estaba en industria, pues las usaba mucho para problem solving. Los famosos WHAT, o sea, W, o sea, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Aquí yo le quito el por qué y le quito el dónde. Ok, ¿quién? ¿Cómo dar una mala noticia? Personal del sistema, a favor de comunicarse a la extensión 1404. Personal del sistema, a favor de comunicarse a la extensión 1404. ¿Quién? ¿Cómo dar una mala noticia? ¿Quién? Lo primero que hay que decir es quién. O sea, si hay una familia, si hay un grupo, ¿quién es la persona más indicada para dar la mala noticia? Eso para mí es lo primero, así que hay que seleccionarlo. Debemos preguntarnos
y no te sientes capaz. Y eso es normal, así que tienes que reconocerlo. Aunque tú seas el capellán, que eres el maracachimba dando noticias, si tú estás pasando por una mala racha, alza la mano y dice yo no soy. Vamos a buscar a otro. Lo que pasa es que muchas veces en la familia es como que ya le ponemos el sello. Esta persona es la mejor que lo hace. Y a veces nos vemos obligados, pero tenemos que tener la responsabilidad de decir, mira, en este momento yo no soy la primera persona. Y a veces a la persona que te toca decirle también. Porque no necesariamente... ¿Cómo reacciona? Y más si tienes que estar, o sea, a veces tú eres fuerte, pero cuando se tiene que ver con un hijo, o sea, yo brego con muchas cosas, pero ver llorar a un hijo mío, a mí eso, de las pocas cosas que a mí se me hace difícil, de verdad. Ver llorar, y tengo una hija del medio que aquello llora con un sentimiento por cualquier cosa, y a veces me llama llorando por el teléfono y no habla porque se asfixia. Y yo aquí desesperado que me dice, ¿qué te pasa? Y yo a punto de guardaje. Mi jefa me dijo no sé qué. Y yo digo, ok, está bien. Y después que la llama con ese sentimiento y saca desesperada, dice, es que se me quemó el ajo. Y me deja a mí hecha. Y después la reacción a esa confesión es engancha el teléfono. Ok, tenemos que también en el quién tenemos que anticipar la posible reacción de la persona que recibirá la noticia. Hay que también pensar en eso. Si soy yo, vamos a anticipar cómo esa persona va a reaccionar, porque puede que la conozcamos, puede que no. Y cuál sería nuestra reacción, te lo traigo. ¿Cuál sería nuestra reacción si a esa persona que tú conoces, cuando lees la noticia, se cae emocionalmente? ¿Tú tienes la fortaleza para bregar con eso? A lo mejor sí, a lo mejor no. Así que ese es el quién dentro del modelo de Diana. El dónde. En la medida que podamos escoger, hay que elegir bien el momento y el lugar apropiado. Buscar un lugar, una hora y un contexto para dar la noticia en la medida que se pueda. Enrique. Hay que evitar el uso del teléfono. Si podemos hacerlo, no dar malas noticias por teléfono. No, y sobre todo si va manejando la otra persona. Oh, sí, esa es buena. Si lo estás llamando, si no tienes más remedio que darlo, porque pues vive quizás en Estados Unidos y tienes que decirle algo. Si lo llamas y está guiando, o sea, cuando tú llegas, llámame cuando llegues. No darlo cuando esté ni en el trabajo, ni en el medio de algo, ni guiando. Trate de que la persona que reciba la noticia no esté muy estresada o excitada. Si tú puedes como que escoger el día y tú estás viendo que esa persona está pasando por un momento, está en exámenes finales, o está pasando por un momento bien difícil ahí, y tú puedes quizás, o sea, no es una noticia que obviamente aquí se murió, es una mala noticia, pero puedes quizás aguantarla, pues trata de tomar eso también en consideración. Los lugares de trabajo no son recomendables, y si puedes escoger, llevar a la persona a un lugar tranquilo, o sea, en el medio de un revolú, está en una actividad, hay mucha gente, hay mucho ruido, hay mucho estrés, ese quizás no es el momento adecuado. Si no tienes otro remedio y estás en una actividad y tienes que trata de sacarlo adentro del revolú a un lugar más tranquilo. ¿Qué tal si salimos y vamos a dar una vuelta? Para que pues, el ambiente no genere más estrés del estrés que le va a generar cuando le den la noticia. El cómo, esto es importante, mi gente. Hay que prepararse para el diálogo y presentar la información de manera adecuada. Ambos deben sentarse. Yo lo que recomiendo es que se sienten, que le dé la noticia sentado, porque no sabe si se va a desmayar o qué le puede pasar. Así que a la medida en que pueda, se sientan y que uno esté al frente de otro, mirándose. El tema del contacto físico, para mí pues es delicado. Depende a quién tú se lo vas a dar, a quién tú vas a tocar, a quién tú no vas a tocar. Yo lo que recomiendo es que si la persona es un familiar o amigo cercano, puedes confortarla con un abrazo o una muestra de cariño, si tú lo conoces, porque ahí lo necesitas. Si la persona no es un familiar o un amigo cercano, es preferible no tocarla y respetar su espacio. Si no la conoces, simplemente te lo puedo dar
físico, pregúntale, ¿está bien si te abrazo? ¿Está bien si te cojo la mano? Pregúntale. Que si la persona se va a sentir cómoda, te va a decir que sí, y ahí lo hace. Pero no te mande. A veces la misma persona se acerca. y abraza uno. Es correcto. Y eso está bien. El punto es que si tú no lo conoces, o sea, no lo vayas a hacer, porque a lo mejor lo que estás haciendo es empeorando la situación. Porque hay personas que su espacio físico o que se han tocado por personas que nos conocen, no les gusta. Y ante la duda, saluda, pregunta. Diana, simplemente las emociones. Si ya tú estás aguantando ese sentimiento, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Y vienen y me abrazan, qué sé yo, quizás me voy a echar a llorar todavía más. Tú pregunta. Gracias por eso. ¿Y el qué? Hay que pensar de antemano la información o noticia que se informará y conocer la mayor cantidad de detalles posible. O sea, si tú vas a dar una noticia, trata de tener la mayor cantidad de información posible, porque es que te va a preguntar qué pasó, cómo se hizo. O sea, hay cosas que quizás no sabes, pero trata por lo menos de hacer tu homework, para que cuando ya la persona te pregunte, tenga la mayor información posible. Esto es clave. Se recomienda que no adornes mucho con preámbulo a la noticia y que no empieces hablando de otro tema. Empieza y a los 20 minutos, ya Chisabelito, ¿cómo estás? Pues fíjate, en casa están haciendo una construcción y cómo te va, y empieza de los 15 minutos le vas a dar la mala noticia, ¿no? Se cayó la pared y whatever, y sigues hablando, y después esa persona, cuando te diga, pero mira, Isabelino, o sea, me dio un palique y después me soltó una bomba. No del preámbulo. Sin embargo, aunque no vas a adornar con preámbulo, no empieces hablando de la peor parte de la noticia. Introduce gradualmente el tema. Tú sabes, tu chico que estaba saliendo con esta muchacha, la novia, resulta pues que la novia no era lo que pensamos, o sea, y le di una pega. O sea, es como que no arranques como, está en el hospital, te lo dije, yo sabía que esa no era la mejor pareja para él, pero no me hizo caso. Y mira ahora, mira, la mandó al hospital. Entonces, así que es como que uno, no pongas tu opinión, tú vas a llevar un mensaje, no abones con opinión de lo sabía, no lo sabía, es un hijo de su madre, si lo cojo yo lo pico en 4 cantos. No te toca a ti eso, te toca dar una noticia. Aquí ocurrió algo, no voy a referirme a lo que pasó, mucho menos voy a mencionar nombres. Solamente voy a mencionar el nombre del doctor Rodríguez Fontane. El doctor Rodríguez Fontane. ¿Nuestro Rodríguez Fontane? Sí, yo trabajé con él y con el personal que estaba en ese momento. Fue una tragedia terrible, es algo bien terrible. Y el doctor lo que hizo fue, Dios mío, él se reunió con la persona y le hizo una introducción breve de todo. Breve, le dijo, esto es lo que está pasando, ha pasado esto, y luego le dio la noticia. Y fue breve en la introducción, no se fue a hablarle de ciencia y de todo lo ¿verdad? Que si el cosmos, que si, no, él fue breve, hicimos esto. Ni un minuto se echó dando esa introducción, luego le dio la noticia. Siguiendo aquí, ser objetivo y sincero, sin sonar fatalista, utilizar un lenguaje neutral y no incluir su opinión, ni sus opiniones, ni su punto de vista sobre la situación. Tú estás llevando una noticia. El mensaje debe ser sencillo, como dice Enrique, y preciso, ofrecido con tacto, respeto y claridad. Puede ofrecer posibilidades esperanzadoras, pero no crear falsas expectativas. Si no te sientes seguro,
que todavía se acuerdan de la manera como alguien le dio la mala noticia. Más allá de la mala noticia, se acuerdan de la mala manera en que la persona que le dio la noticia se la dio. Se quedó aquí porque en realidad no se preparó. Dio la noticia sin tacto, sin empatía, de una manera incorrecta. Así que prepárese. Porque si usted a quien le tocó, él sea responsable. Sea empático y honesto y hable desde el corazón y enmarque el diálogo en el amor y la compasión. Ahora vamos a hablar de este otro modelo. Yo le añadiría a esa lista que no debe falsar expectativas. Vale, yo pienso que lo puse. Estaba en aquí, este bullet. Puede ofrecer posibilidades esperanzadoras. Yo creo mucho en el poder de la esperanza, pero no crear falsas expectativas. Buen punto, Isabel. Así que este modelo, no voy a entrar en detalles, pero está aquí porque estoy corta de tiempo. Es de Bachman. Bachman es un doctor canadiense que también era showman, por decirlo así, o sea, también era escritor. Y entonces le escribió un libro, How to Break Bad News, cómo dar malas noticias, una guía para los profesionales de la salud. Y entonces tiene estos pasos que ya aplican más a si tú eres un profesional de la salud y te toca dar una mala noticia, como el ejemplo que estaba diciendo Enrique, de tú eres el médico y te toca dar una noticia, pues este médico estableció este proceso. Comienza con cuidado, averigua cuánto sabe o quiere saber la persona, comparte la información, responda a los sentimientos de la persona o planifique el futuro. Y que lo tienen aquí, lo pueden usar como referencia. Y el último protocolo, este se usa mucho para personas que tú no conoces. Si tú eres, por ejemplo, un capellán o alguien de la policía y te toca dar una mala noticia, existe este protocolo que se dice como PIAS. Para una persona, porque es bien sencillo, 4 pasos para una noticia, usualmente para alguien que tú no conoces. Preparación, igual. Indagar, anticipar, identificar, notificar y organizar. Te preparas, informas, y cuando informas, hablas, introduces, porque tú no conoces a la persona. Anuncias y comunicas, apoyas. Luego que comunicas, la A de apoyar. Reafirmas, alivias, asistes, contestas y comunicas. Y la S de dar seguimiento. Así que ese es un protocolo que usan muchas personas que dan noticias a alguien que no conoce. Van a dar cualquier noticia. Ahora vamos a practicar. Busquen en alguna pregunta antes de irnos a la práctica. Quería comentar, y es que a mí me pasó, ¿verdad? Como pastor, en una ocasión, muere este joven, partió con el Señor en Estados Unidos, y me llama la mamá. Y lo más difícil era cómo comunicárselo a la abuela del niño. Y ella me dijo, pastor, necesitamos que esté con nosotros, pero necesitamos que esté en el hospital, porque mami padece de muchas condiciones. Entonces llegamos al hospital y entre la doctora y yo, pues yo tratando con ella, le dije, vamos a chequearte la presión, mami, a ver cómo te sientes hoy. Y llegamos al lugar, como usted menciona ahí, ¿verdad? Hay que buscarle el lugar apropiado también. Y la hija identificó que el mejor lugar era el hospital, porque si la reacción de mamá hubiese sido, la trataban ahí. La podían tratar, y así lo hicimos, ¿verdad? Fue al hospital, entre la doctora y yo, pues pudimos hacer lo que había que hacer. Excelente, gracias. Ok, busquen entonces el último ejercicio que está en los materiales que le dimos, que se llama cómo dar malas noticias. Y esto lo vamos a hacer luego quiero unos voluntarios, pero antes de irnos a los voluntarios y hacerlos aquí, quiero que practiquen parejas. Búsquense una pareja y hay 5 posibles situaciones. Cada persona escoge la situación que quiere practicar con su pareja. Para propósitos de esto, pues, para propósitos del ejercicio, pueden utilizar cualquiera de los modelos que hablamos y pueden, pues, añadir al diálogo información, o sea, como tienen que tener una preparación, pues usen su imaginación y pues qué pasó, cómo pasó, para propósitos de practicarlo, porque como no tienen la información, pues lo utilizan. La situación 1, cómo informar a un tío o a una tía que su hijo o hija tuvo un accidente de auto y se encuentra en estado crítico en el hospital. Tu familiar se encuentra en su casa, por lo que el diálogo se llevará a cabo en el lugar. Así que ya el dónde y el quién en todas estas está dado. El quién es usted y el dónde le voy a decir el lugar. Situación 2. Informar
Licenciado Candelario, favor de pasar por medicina. Licenciado Candelario, favor de pasar por medicina. Informar a tu hermano de la muerte de vuestra madre. Tu madre es paciente de cáncer y llevaba varios días hospitalizada con una pulmonía. Al parecer hubo complicaciones respiratorias y murió. Tu hermano se encuentra en su lugar de trabajo. Situación número 3. Informar a tu hija que se encuentra estudiando fuera de Puerto Rico que el abuelo, quien ella consideraba como su padre, acaba de morir. Amaneció muerto en la cama. El diálogo es vía telefónica. Te la tengo que poner difícil, Francis, no todas pueden ser fácil. Situación número 4. Informar a un niño de 6 años de tu familia que a su madre le acaban de diagnosticar un cáncer en etapa terminal. Y según los médicos le quedan par de semanas de vida. El niño está en su casa. Y la última, notificación de muerte, que esa es la que quiero que vengan 2 voluntarios aquí a hacerla. Te buscan como asesor espiritual o capellán para informar a una anciana muy frágil cuyo esposo por más de 60 años murió súbitamente cuando salió a comprar algunas cosas en el supermercado. La esposa se encuentra en la casa. En este último me gustaría que usen los pasos del protocolo PIA: preparar, informar, apoyar y dar seguimiento. Así que ahí tienen esas cuatro diferentes situaciones. Se unen en pareja y la idea es que practiquen utilizando esta información. En el mismo papel le estoy dando algunas de lo que hablamos. Así que el mismo papel del ejercicio, si lo miran, te va a decir puntos del cómo y el qué. ¿Alguna pregunta? Así que nos ponemos en pareja. Aquí, no sé, Chabeli y Animal, Carlos y María. Acá tenemos Lidia y Samuel. Bueno, regresamos aquí, mi gente. Sergio, se acabó el minuto. Regresamos aquí. Ok, acá. ¿Qué les pareció? ¿Algo que quieran compartir del ejercicio? Le voy a pedir de una de estas 4 situaciones que alguien venga aquí a hacerla con su pareja, una de las que ya hizo, si quieren venir a compartirla, pero antes de eso, que sé que hay muchos que van a levantar la mano y van a querer hacerlo aquí, pero no pueden todos, así que yo voy a tener que escoger entre todas esas manos que se van a alzar. Pero antes de practicar, de la 1 a la 4, cualquier de las situaciones que ya practicaron, ¿qué les pareció el ejercicio? ¿Se sintieron cómodos, se sintieron incómodos, qué les funcionó, qué no les funcionó? ¿Algo que quieran compartir? La segunda, la de informarle a un hermano de la muerte de la mamá. Okay. Mi mamá fue operada de cáncer en el páncreas. Ajá. Y estaban en Lima. Y entonces la estaban operando y mi hermano estaba trabajando. Ajá. Y entonces pues ella murió porque tuvo complicaciones en la operación. Y yo llamé a mi hermano que viniera al hospital, que había pasado, que ella había tenido complicaciones en la operación. Ya cuando le está frente a mí, pues yo le dije, ella tuvo complicación, ella murió. Gracias por compartir eso. ¿Alguien más que quiera compartir algo antes de alguien que quiera hacer, que quiera demostrar aquí, para pues la idea realmente es practicar, no está ni bien ni mal, pero en la medida en que vemos a 2 personas hacerlo, pues podemos repasar lo que se hace y quizás lo que no se hace. Así que algunos voluntarios para que hagan algunas de las que ya practicaron, o algunas de la 1 a la 4. Yo tengo un comentario. Un comentario de Chabeli. Que en este caso nosotras, pues debido a las situaciones, pues escogimos la
IBE son una buena, o que digan Lidia o Isabelino son una buena alternativa, porque sé que lo quieren hacer, o Aida e IBE. Aida e IBE, eso. Muy bien. Excelente. Vamos IBE, vamos Aida. Acuérdate que vamos a... ¿Pueden llevarse el papel? El escenario está allá. No, el escenario es acá, porque es sentada y mirándose una frente. Y acuérdate la que va a recibir la noticia, que se ponga en papel. Hágaselo difícil. Corre cámara, acción. Reacciona como tú esperas, como ella no esperaría que tú reacciones. Bueno, ¿quién va a dar la mala noticia y quién la va a recibir? Sentadita, Ibe. ¿Quién va a dar la mala noticia y quién la va a recibir? Ibe me la va a recibir. Dígate ahora todo lo que vas a hacer. ¿Cuál vas a escoger? Ok, nuestras compañeras aquí van a escoger la número 1. Informar a un tío o una tía que su hijo o hija tuvo un accidente de auto y se encuentra en estado crítico en el hospital. Tu familiar se encuentra en la casa, o sea que el entorno es en la casa, y ahí comenzamos. O sea que ya se conocen, no tiene que quizás cuando es alguien que no conoces, pues tienes que empezar introduciéndote. Ahora ya se conoce. 1, 2 y 3. Ay, Titi Flor, perdona la hora que yo llegue aquí a tu casa, pero es que tú sabes que José Juan le gustaba beber y coger también el acelerador. Y subiendo para su casa, en Calley, se viró el jeep, lo asfixió y intentaron levantar el jeep diferentes personas, pero no pudieron. Se asfixió muy grande. ¡Ay, Dios mío! Reacciones dentro de la información que le dio. Encuentran que le dio la información clara, sencilla, sin rodeos, algún comentario de algo que piensan que pudo haber hecho mejor o que hizo bien. La idea de esto realmente es darnos insumos. Acá. Yo hubiera preferido que hubiera obligado lo que tomaba. Ok. Yenimar, yo también. Súper claro y sencillo, pero ya yo en el tono de ella, ya yo estaba sintiendo que era como que una mala noticia. Sí, no sé si es... Ok, ¿qué opinan de eso? Es que en la medida que ya llegó, o sea, perdona la hora en que llegue, es que ya yo me imagino que ella va a estar en alerta si tiene un familiar a una hora que usualmente no viene. Ya esa persona va a estar a la expectativa de por qué tú estás aquí. Buen punto. En este caso, lo del alcohol no me molesta porque pues, es como decir, mira, tú sabes que podía pasar en algún momento. Ok, porque es familia, buen punto. Para justificarlo. Pero en este caso no implica, número 1, que haya muerto. Ella lo mató. Claro, ella lo mató. Es un caso real, Ok, pero vamos a ver. Ok, vamos a escuchar a Angie. Habló en términos pasados. Tú sabes que a él le gustaba, o sea que ya no está. Le gustaba. Un buen punto y yo no me di cuenta. O sea, que ya antes de decirle que se murió. Buen punto. Y yo no lo sé. Acá. Así es lo que yo le dije a la pantera. Si ya ella dijo que tomaba, que iba a velocidad, ya yo ahí tuviera patas arriba, murió. Buen punto. Y la idea es eso, en la medida que pues, puedan practicar unos con otros, nos vamos a sentir más cómodos cuando nos toque, porque en este caso pues, fue más fácil, pero en la vida real tú no sabes cómo va a reaccionar. Y se puede tirar, se puede desmayar, se puede tirar, o sea, puede hacer diferentes cosas que tú tienes que mantener la calma.
Y más cuando es alguien que tú conoces, o sea, porque a ti también te duele. O sea, también tus emociones están porque era tu sobrino, o sea, o era alguien que tú conocías.Í se pone difícil. Así que gracias a nuestra... tenemos a Chabel y después a Isabelino. A Samuel. Que cuando son personas mayores, si usted puede ir acompañado y no ir solo por ver cómo va a reaccionar la persona, sería lo ideal. ¿Escucharon eso? Importante. Y que también es el protocolo de capellanes. Que si le va a dar noticia a una persona mayor, traten de dársela solo. Porque tú no sabes cómo va a reaccionar. Esa era mi punto ¿De verdad? de vista, de que pues si era en la casa, aunque es familia, pues si la persona vive sola, uno debe ir con otra persona, porque uno no sabe cómo va a reaccionar. En el protocolo que menciona el pastor, teniente Dávila, en la policía hay que ir 2 personas, inclusive en carros diferentes. ¿Por qué en carros diferentes? Porque si ocurre algo en la escena, los 2 no se pueden ir, los 2 se pueden quedar. Uno se queda atendiendo a la persona o al familiar y el otro se va a la ambulancia o que sea con la otra persona. Además, en muchos casos que hemos tenido, y hemos tenido casos bien difíciles, se pone en condición difícil el pariente más cercano que está allí. Y hay que bregar más con esa persona, con lo que fuimos a dar la noticia. Le dimos noticia, mira, tu hermano, que es policía con nosotros, falleció, y dice, yo me lo imaginaba, esta mañana yo sentía una... Y la otra se ve brincando allá y le dio un ataque y hubo que llevar al médico, qué sé yo. Y después por eso, entonces la señora se enfermó también. Pero había 2 carros, había 2 capellanes. Uno se fue, acompañó y el otro se quedó asistiendo la situación. Okay. Excelente. ¿Algún otro comentario? Yo creo que no nos va a dar tiempo quizás a hacer la representación de... Pues entonces, como no va a dar tiempo, quiero decir algo con relación a este último caso. Nosotros nos pusimos de acuerdo quién iba a ser la dama y él pensó que iba a ser la dama él. Aunque me convenció que fuera yo. Pero tú hubieras pagado para que le hicieran ustedes al frente. Ella era anciana, él era anciana. Era anciana. Pero mire lo que ocurre aquí, que usted muy hábil escribió aquí. Que busca un asesor espiritual o capellán para informar a una anciana que lleva de casada 60 años. Lo que implica que esa anciana, ese anciano, tiene por lo menos 80 años. ¿Verdad que sí? Y que su vida... Y posiblemente tienen un cuidador, posiblemente tienen alguien en la casa que les ayuda. Y posiblemente uno o 2 está más enfermo que el otro, alguna condición crónica como diabetes, hipertensión, lo que sea. Y como eso no lo dice ahí, queríamos ver bien claro cómo íbamos a enfrentar la situación de decirle, mira, ok, yo soy la niña, dime, yo soy la abuelita, dime qué pasó. No, háganlo. Vengan al frente, Mira, graba. Corre cámara, acción. A diferencia... Yo disfruto con ustedes, ¿verdad? Oyeron, yo no voy a llegar ahí donde ella sola. Vamos a ver esto. Esta es la número 5. Perfecto. Yo voy a buscar a un familiar. Aléjate de la cámara que está muy incluso. Mira, yo tengo que dar una mala noticia. Ponte mala tú. No sabes. Necesito que me ayudes. Ponte mala tú. No, yo no sirvo para eso. A mí no cuentes. A mí no ha creído, mi Dios, como me dijo. Yo no quiero estar. Puede ser. Yo voy a buscar al médico. Para que nos acompañe. Porque por lo menos me diga que podemos hacer. Lucas es el médico. Lucas.
ver cómo reaccionan ellos. Dios te bendiga, qué bueno verte. Hola, ¿quién es usted? El pastor Miguel. El pastor. Ah, ¿Te acuerdas de esta chica? ¿y quién es ella? ¿Tú te pareces a mi tía Anastasia? ¿Eres Anastasia? La hija. ¿La qué? La hija. Habla duro que yo soy sordo. La hija. La tía. ¿Cómo te sientes? Sí, estoy bien sentada, pero usted sabe que me duele la rodilla, me duele la otra rodilla y me duele aquí. Pero, ay, ¿Tú crees que podamos ir al hospital que te chequen esa rodilla? ¿a qué? Me estás diciendo que te duele la rodilla. ¿Qué rodilla? Esta rodilla. No me toque, porque yo soy un hombre casado. Estás diciendo que te duele la rodilla y queremos saber si puedes ir al hospital para que te chequen. Me duele acá. También. No voy por hospital. Vamos a hacer Pero tío, pero si soy yo. Sí, ¿quién pilla? Pilla la gallina, pero yo no. Pero si soy yo. ¿Y quién eres tú? Pues tu sobrina. ¿Tú te pareces que yo conozco? Pues bien. Enrique, ¿tú eres familia de Enrique? No. ¿Tú eres familia de Enrique? Enrique es un señor que pica caña allá en el barrio. Ah, no. ¿Cómo? ¿De cómo? Acuérdate que tía está en el hospital y tú hace días que no vas a verla. Tía no está en el hospital. Sí, tía. Ella se vaya a comprar la vianda para el sancocho. ¿Y yo le Pero creo? cuando ella Hoy. y lo que pasa es que ella está en el hospital y entonces está un poquito, Ella ya no trabaja. pero ni está nada, un ella no- poquito malita, y entonces ella quiere que tú estés ahí porque ella quiere verte. Tú no quieres ver a tía. Tú siempre estás con ella. ¿Y quién? No voy. ¿Y quién cuida a la ancianita? Y la casa y todo. Tranquilo, lo que queremos es que tú te cheques, que vayamos al hospital, porque me preocupa tu dolor, es todo. Ahí, después resolvemos lo demás, pero vamos al hospital para checarte ese dolor. Como la directora del programa dijo que yo iba a decir que sí y que no voy por hospital. No, pero tenía que convencerse en algún momento. Dale la información ahí. Dale la información ahí. Mira, yo quería llevarte al hospital. Dale la pastillita a la presión. ¿Te vas a casar? Pero ¿Se van a casar? ¿te tomaste los medicamentos hoy? Tú tienes la cajita para verificar si te los tomaste. La cajita. Sí, una cajita donde tú lo echas. No me voy a morir ahora. No, mijo, no. Quiero saber. ¿Y por qué me voy a llevar una cajita? Quiero saber si te tomaste los medicamentos. ¿Dónde están tus medicamentos? ¿Y el baño? ¿Podemos ir a verificar? No vas a ir a la cadenita. Está bien, pero lo que quiero verificar los medicamentos nada más. Ah, sí. Ok, se los tomó. Los tomé. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás bien? Tranquilo. Me siento. Bueno, sí, me siento, sí. Bueno, yo estoy aquí porque tengo que darte una Ahora Y esta mañana, ¿cómo se llama tu esposa? María. Esta mañana María salió al supermercado, ¿te acuerdas? Sí, ella compró el desayuno. A comprar el desayuno. Sancocho. Para sancocho. Y lamentablemente, María le dio algo y ya no está con nosotros. ¡Se mudó! ¿Cómo se va a mudar? ¿Cómo se va a mudar si yo estoy aquí y ella tiene 90 años? Por eso te estoy pidiendo que me acompañes. Vamos a ver. Vamos a ir al hospital. Vamos al hospital. No, yo no voy por hospital. ¿No quieres ir al Que hospital? ella venga para acá. Ok, pues entonces vamos a llamar a tu médico para que venga para acá. ¿Y para qué? Para que te chequee primero. Y entonces podamos ir a ver a tu esposa.
ya no está con nosotros, eso es un eufemismo, murió. Porque los eufemismos, acuérdense cuando hablamos de cómo se comunicaba con los niños, no lo entienden. Está medio muerto, o sea, la persona murió. Ya no es que ya no está con nosotros, murió. Yo le quise dar la oportunidad que dijera eso, por eso se mudó. Por eso sé que no existe. Y dos, buen punto cuando tienen a otra, o sea, tú te preparaste, sabes lo que vas a decir, pero tienes un acompañante. Tienes que tener cuidado qué pasa cuando el acompañante es el que toma los topos y es el que da la información. ¿Qué tú vas a hacer ahí? Porque entonces tú te preparaste, tú sabes, cogiste el curso, sabes cómo lo vas a hacer y la persona que está contigo se lo zumba o empieza a alar el protagonismo. ¿Cómo tú lo vas a manejar al frente de la persona que está ahí? Pero nada, excelente, no le cojo más tiempo y nos vemos el jueves que viene, los que estamos cogiendo el curso. El jueves que viene son 4 horas, de la 1 a las 5, gracias a los invitados. El plan es que el año que viene podamos dar este taller nuevamente, en enero o febrero, así que están cordialmente invitados. Gracias.